Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Listo, ya empiezo a compartirles pantalla. A ver, un segundo por acá. Bueno, entonces, teníamos nosotros hasta la vez pasada toda la parte de las distancias de visibilidad. Y realmente la parte de hacer cálculos ya se terminó. Porque lo que sigue se puede sacar directamente de todas las tablas que están en los manuales, en el manual del INVIAS. Entonces, vamos a empezar a ver el tema de las intersecciones a nivel. Vamos a tener dos tipos de intersecciones: a nivel y a desnivel. Desnivel simplemente implican un puente, un paso elevado. Y a nivel son las intersecciones comunes que vamos a encontrar por todas partes. O sea, en una malla vial, lo más normal es que la gran mayoría de las intersecciones sean a nivel. Desde la esquina de la casa, que seguramente será dos calzadas a 90 grados con un par, hasta la más compleja que vean, que aquí en Montería sería, por ejemplo, no sé, alguna de las glorietas grandes o alguna de las de la circunvalar con 41, 44, esas son todas a nivel, ¿de acuerdo? Y de acuerdo con eso, pues entonces tienen un tratamiento especial, que no son simplemente hacer un trazado de dos calzadas a 90 y poner un par o un semáforo, sino que también requieren algún poco de estudio previo, incluso antes de tomar la decisión de cómo sería la intersección. En primer lugar, lo que uno tiene que mirar es volumen de tránsito y las velocidades. No sería tampoco mala idea. Como dice ahí bien, condiciones de flujo vehicular, entonces volumen y velocidades. Topografía del sitio, sobre todo por lo que tiene que ver con pendientes y con el área que vamos a ocupar en la construcción. Y características geométricas de las calzadas, de las carreteras, rutas, vías que se cruzan, porque también tienen diferentes clasificaciones las vías según su uso, según su geometría, según su ubicación, etcétera, etcétera. Entonces, como ya podemos ver, existe más de una solución. Obvio, si ustedes están haciendo el trazado común de una zona residencial, se cuenta de que en la mayoría de las intersecciones hay dos calles a 90 grados y una de las dos lleva un pare. Eso no requiere ni siquiera diseño. Simplemente saber que por manual el pare se ubica a 3 metros del cordón de la vía principal. Ya. Y pues hacer la señalización vertical, la horizontal, la pintura, todo eso. Pero como tal no se va a diseñar la intersección a 90 grados de dos calzadas de dos carriles. A lo máximo que llegaremos es a un caso como, por ejemplo, en el centro, en la segunda con 30 o en la cuarta con 30, donde hay semáforo. Bueno, ahí sí diseñamos el semáforo, diseñamos los tiempos del semáforo. Pero no requiere ningún esfuerzo el diseño geométrico de esto, porque simplemente hay que usar dos calles a 90 grados. Aquí estamos hablando ya de intersecciones un poco más complejas, que pueden no ser a 90 grados, y que por características de volumen y de movimientos en particular, como por ejemplo cantidad de vehículos que tengan que girar a la izquierda o a la derecha, que sean significativos, pues hay que ponerle cuidado a eso. Entonces, primeros criterios, bueno, volúmenes, velocidades
topografía del sitio y geometría de las calzadas, de las rutas que vamos a cruzar. Basados en eso, vamos a proponer alternativas y elegimos la más conveniente, pero la más conveniente no es necesariamente la más barata o la más cara. Puede estar entre estos dos extremos. Entonces, lo que se hace generalmente es, primero, el estudio de tránsito y el análisis de lo existente. No necesariamente tiene que haber algo ya construido. Podemos estar haciendo la construcción o el diseño de una malla vial que no existía, ¿sí? O que eran trochas hasta el momento. Entonces, seguramente, si estamos solucionando un problema, por ejemplo, entre dos municipios de mediano tamaño, y estamos simplemente convirtiendo en una vía lo que antes era una trocha, muy probablemente no tenía un tráfico muy elevado, pero ahora va a venir un tráfico inducido por esa mejora, porque entonces alguien va a decir, bueno, me voy por ahí porque me ahorro tantos kilómetros o tanto tiempo. O simplemente me voy por ahí a ver cuánto me ahorro y se da cuenta que sí se ahorró 15 minutos, 20 minutos, no sé, o 15 kilómetros, entonces eso le conviene. En esos casos, de pronto uno tiene más libertad porque si no hay nada construido, uno puede jugar con el espacio que tiene libre y diseñar intersecciones amplias y prácticas. Pero a veces lo que se está haciendo es reconstruyendo una intersección que ya existía. Entonces, en esos casos sí hay que tener en cuenta el tráfico existente, las edificaciones alrededor, el espacio disponible, ¿de acuerdo? Tengan en cuenta que intersecciones a nivel, por ejemplo, incluyen rotondas. Fíjense que las rotondas necesitan un espacio amplio. Realmente una rotonda pequeña no es un buen ejemplo, no es una buena solución. Una rotonda necesita un espacio amplio. Ahora, piensen en el espacio que utilizan las intersecciones comunes del barrio, desde la zona residencial. Generalmente no es mucho. Si ustedes tienen, supongamos, una calzada de 8 metros de ancho, digamos que los dos carriles fueran de 4, que generalmente no es así, son de 3 y pico, pues en la esquina van a tener 8 por 8, 64 metros cuadrados. Eso no es demasiado y tampoco se presentan demasiados conflictos. Se presentan más conflictos en la medida en que las dos sean de doble sentido. Entonces ahí sí ya empiezo yo como a tener más zonas de conflicto en el momento del cruce. Pero piensen también, por ejemplo, en una intersección mucho más amplia, como la Rotonda de las Vacas, como la intersección de la Circunvalar con 41, 44, 68. Miren la gran cantidad de espacio que ocupan y la gran cantidad de área pavimentada que implican. Entonces, cuando se quiere dar una solución a algo como eso, que ya está construido, por ejemplo, lo que se hizo en Montería con la intersección que había antes entre la Circunvalar y la segunda y la cuarta, que se construyó el puente del asilo. Bueno, esa intersección presentaba también, de pronto no mucha accidentalidad, pero sí en las horas pico se formaban colas bastante largas en casi todos los sentidos, porque estaba bastante cargada. Entonces ahí, por ejemplo, decidieron solucionarla con un paso a desnivel. Fíjense que eso lo hicieron porque cuando se hizo el estudio del flujo vehicular, pues se vio que lo mejor era separar ese flujo vehicular que venía
por la cuarta. Bueno, esa sería ahí la... Sí, esa es la cuarta. Venía por la cuarta porque era bastante grande. Entonces convenía más separarlo y que pasara por encima a meterlo todo al mismo nivel como estaba antes, que ahí se nos complicaba la cosa. Entonces por eso, esa es una de las razones para cuando deciden hacer un paso a desnivel o una intersección a desnivel, uno de esos es que haya un volumen muy grande de tráfico en alguno de los sentidos y que la mejor solución sea separarlo. Entonces, bueno, vemos que tenemos, ¿sí? Existente. Posiblemente, o lo mejor sería modelarlo en algún programa como Visim, por ejemplo. Formulamos alternativas, ¿sí? Y después de seleccionar, hay que hacer para las alternativas, para formularlas hay que hacer un prediseño, como un predimensionamiento. Bueno, si fuera una rotonda sería más o menos de ese tamaño. Si fuera un cruce en tal forma sería más o menos de ese tamaño. Entonces eso se va predimensionando y después ya viene el diseño definitivo, después de que se selecciona la mejor opción. Por supuesto, eso también lleva sus presupuestos y tienen que saber cuánto va a costar más o menos cada alternativa. Entonces, una de las cosas que se puede hacer, y digo se puede porque no es que se tenga que hacer, sino es necesario. Por ejemplo, fíjense que eso cuando yo hago una intersección común y corriente en zona residencial, pues no se hace. Una de las cosas es la priorización de los movimientos. Darle prioridad a los movimientos más importantes. ¿Cuáles son los movimientos más importantes? Bueno, son los que tienen el mayor volumen. No necesariamente la mayor velocidad, porque si son pocos vehículos a alta velocidad, pues lo que yo hago es regular esa velocidad más allá de la intersección, antes de llegar, para que lleguen con una velocidad normal y se detengan porque son pocos, ¿sí? Pero si son bastantes vehículos, de pronto, no necesariamente bastantes vehículos a alta velocidad, sino bastantes vehículos, yo ya voy a saber que eso es uno de mis movimientos importantes. Me explico. A una intersección llegan, pues para que haya intersección, por lo menos 2 calles, ¿sí? Por lo menos 2 calles. También existe intersección, obviamente, con el ferrocarril, por ejemplo, pero bueno, eso se maneja diferente. A una intersección llegan por lo menos 2 calles. Entonces, yo debería saber no solamente el volumen de vehículos de esas calles que llegan a la intersección, sino cómo está distribuido, ¿no? En tipo de vehículo y en movimientos. Es decir, saber que, por ejemplo, son 1000 vehículos en la hora pico y que de esos 1700 son vehículos particulares y entonces me quedan, no sé, 200 camiones y 100 buses, por ejemplo. ¿Sí? Pero también tengo que saber de esos 1000 vehículos cuáles van a girar, o cuántos, perdón, van a girar a la derecha, cuántos van a girar a la izquierda y cuántos van a pasar de largo. Ahí yo ya puedo determinar cuáles son los movimientos importantes. ¿Cuál es el más importante? Bueno, el que mayor volumen tenga sostenidamente en el tiempo. ¿Sí? Si tengo una intersección en la que de pronto el grueso de los vehículos gira a la derecha, pues entonces ese es un movimiento importante para mí. Pero si, por ejemplo, en esa intersección un porcentaje bien pequeño es el que gira a la derecha y todos los demás o pasan de largo o giran a la izquierda, entonces yo puedo, fíjense que podría hasta eliminar el giro a la derecha. Obviamente, yo tengo que dejarle a las personas la posibilidad de que lleguen a ese destino y eso sería separándolos desde antes. Por ejemplo, aquí dice con señales adecuadas. Entonces yo voy llegando, yo soy uno de los pocos que gira a la derecha en esa intersección. Ahora la están arreglando. Entonces yo llego a la intersección, o llegaba a la intersección, pero ahora desde antes me dicen, bueno, si va para tal barrio, doble por acá. ¿Sí? Ya sé que me toca entrar por ahí y salgo
probablemente más rápido que antes porque ahora me le separo el flujo principal. Entonces, a eso se refieren con que yo posiblemente podría eliminar los movimientos secundarios. Y los más importantes, no, a los más importantes les voy a dar prioridad, de pronto les voy a construir carriles específicos. Por ejemplo, un carril de giro a la izquierda. No todas las intersecciones tienen carril de giro a la izquierda, pero cuando lo tienen es porque, perdón, un segundo. Un segundo. Bueno, entonces estábamos en la posibilidad de eliminar de todos los movimientos secundarios, ¿sí? No es que ustedes lleguen a, voy a diseñar la intersección, entonces aquí nadie me gira a la derecha. No, no, no. Si, por ejemplo, ustedes ven que están bien distribuidos los movimientos, y más o menos la tercera parte gira a la izquierda, la tercera parte gira a la derecha, la tercera... Bueno, ustedes pueden arreglar eso en la misma intersección, ¿sí? Considerando también que tengan el espacio para hacerlo. Ahora, obviamente, la intersección o la solución que más me sirva es la que sea consistente con los volúmenes de tránsito. Y esos volúmenes de tránsito van a ser medidos en hora pico, porque esa es la idea, que yo pueda manejarla en hora pico. Claro, en las horas valle, de pronto alguien va a pensar esto está sobredimensionado, ¿sí? Porque va todo el mundo suelto y en alta velocidad. Pero en hora pico es cuando yo tengo que manejarlo, porque si yo, por ejemplo, no logro manejar los volúmenes en hora pico, pues entonces voy a aumentar la hora pico y de hecho a disminuir la hora valle, porque a mí se me van a formar colas, congestiones, que me van a tomar más tiempo del que supuestamente yo debería haber ocupado en cruzar por ahí, ¿sí? Entonces recuerden, se pueden eliminar movimientos. ¿Cómo? Importantísimo, con las señales adecuadas. Que el conductor sepa que ya no puede girar a la izquierda en esa esquina, sino que tiene que alejarse desde antes. Y eso se hizo bastante acá. Cuando se estaba construyendo el puente del asilo, está bien que eran con soluciones algunas temporales, pero cuando se estaba construyendo el puente del asilo durante todo ese año, se hicieron se demarcaron unos desvíos que eran obligatorios y ya, por ejemplo, no se podía girar a la derecha en tal intersección, sino que había que seguir de largo y hacer toda una vuelta para darle mayor fluidez al tránsito. De pronto estábamos recorriendo mayor distancia, pero muy seguramente donde no se haga eso, se hubiera utilizado mucho más tiempo en ese recorrido. Lo mismo es importante, bueno, en realidad no solamente en las intersecciones, sino en cualquier solución vial, que sean sencillas y claras y que no obliguen a nadie a hacer movimientos molestos o recorridos demasiado largos. Cuando estoy hablando de una solución vial para disminuir distancias, tiempos, costos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que el conductor llegue a la intersección y sepa exactamente por dónde puede salir para ir a su destino. ¿Sí? Y bueno, de hecho que lo sepa desde antes, que va a llegar a la intersección con la carrera 27 y no sé, la que sea, y entonces ahí puede tomar a la derecha si va para tal barrio, a la izquierda si va para tal otro, pero que ya lo sepa cuando llegue ahí. No que llegue y se encuentre una adivinanza. Es importante en las rotondas, pero importante también en las demás intersecciones. Que la persona sepa para dónde va. Ahora, en cuanto a movimientos molestos y recorridos demasiado largos, a veces eso se hace, pero es un concepto diferente que se llama traffic calming, algo así como tráfico calmado.
o calmar el tráfico, para ser un poco más literal, que pues realmente no se hace donde el flujo es importante, donde el tráfico es muy pesado, no se hace ahí. Se hace, por ejemplo, cuando se quiere pasar por zonas en las que lo que queremos es que la gente no pase. Entonces, les ponemos resalto, les ponemos macetas, plantas, les pintamos la calle de forma que las personas como que vayan disminuyendo la velocidad. Pero acá, como estamos hablando de flujo normal, de una intersección que es una solución para ahorrar tiempo, dinero, etcétera, etcétera. Bueno, aquí estamos hablando de que cuando el conductor llegue ahí, simplemente entró a la intersección y salió por tal parte y ya sabe para dónde va. Entonces, por eso, más allá de priorizar los movimientos más importantes, a veces nos toca separar los movimientos, ¿sí? Y ponerles, por ejemplo, carriles exclusivos. Bueno, también carriles de aceleración o de desaceleración. Sí. Esos carriles de aceleración o desaceleración, bueno, también se lo pueden llamar ramales de entrada, ramales de salida. ¿De acuerdo? Lo importante acá es que ustedes vean que todo sale de un estudio de tránsito que me incluya volúmenes y preferiblemente velocidades. Que yo tenga caracterizados, identificados los volúmenes en las horas pico. Esto es importante porque las intersecciones se van a cargar en las horas pico. Y que tenga en cuenta la topografía del lugar. Ahora, como estamos en Colombia, tenemos ciudades que son mucho más complejas en cuanto a topografía. Por ejemplo, Medellín, Bucaramanga, las mismas Bogotá y Cali, Manizales, ni se diga, son ciudades donde yo no voy a poder cumplir en todas las ocasiones con las pendientes máximas. Muchas veces me voy a tener que pasar. Y por esa misma forma, yo no voy a poder tener intersecciones a 90 grados en todas partes. En estas ciudades que les digo, por ejemplo, las rutas, las calles, porque son calles con nomenclatura y de hecho son zona urbana, zona residencial, en muchos casos, que suben a los cerros, pues van serpenteando, ¿sí? Porque tienen que ir siguiendo la pendiente. Entonces, esas intersecciones no se pueden manejar de la misma forma. Se trata en lo posible de apegarse al manual, pero muchas veces hay que solucionar las cosas de otra forma, o sea, con una buena señalización, con un control estricto de velocidades, semáforos, de forma que el usuario pueda tomar esa ruta para llegar a su destino, pero con las debidas precauciones. Aquí una cosa que es importante es cuando me hablan a mí de grandes superficies pavimentadas. Porque pues no es lo mismo la intersección de la segunda con 30 o cuarta con 30, que son dos calles, cada una de 2 carriles, que la intersección que está en el Centro Comercial Buenavista, por ejemplo. Mucho, mucho más amplia. O la de la 41, que también es bien amplia. O una glorieta como la de las Vacas, por ejemplo, que es mucho, mucho más grande. Entonces, en el caso ya, por ejemplo, de las que son no glorietas, sino incluso normal, fíjense que hay grandes superficies pavimentadas. Entonces, eso, más que a los peatones, bueno, digamos que los peatones también, pero el peatón en esas intersecciones pues trata de cruzar como por las esquinas. Pero más que eso, los vehículos, los conductores, van a terminar haciendo movimientos, o pueden terminar haciendo movimientos erráticos, como que saliéndose de su cauce, por hacer una analogía. Entonces, a veces, bueno, realmente no es que sea muy fácil deshacerse de la gran superficie pavimentada, porque pues por algo estoy cruzando 2 calzadas
importantes. En ese caso se cruzan dos avenidas, por ejemplo, entonces no va a ser fácil. De hecho, tampoco las intersecciones se hacen solamente entre dos. También puedo estar cruzando o haciendo confluir tres calzadas, tres calles, incluso tres avenidas. Y obviamente si son tres y tengo dos a 90 grados, pues la otra no está a 90 grados. Entonces puedo empezar a generar más áreas de conflicto porque tengo cada vez más carriles llegando al mismo punto. Entonces eso es importante que yo lo tenga en cuenta por si de pronto tengo que, por ejemplo, pintar el piso. O sea, no necesariamente canalizar a la gente entre un cordón y otro, sino que si yo tengo un espacio grande pavimentado y veo que se me pueden presentar problemas por esos movimientos erráticos, también podría dibujar en el piso el carril, ¿sí? Demarcarlo. De hecho, en algunos países de Europa, por ejemplo, existen glorietas que no están construidas en relieve, sino dibujadas. Si hiciéramos eso acá, pues todo el mundo pasaría por encima, pero allá sí ven la forma y de una vez hacen la glorieta alrededor de ese dibujo en el pavimento. Importante, la visibilidad. Por eso también aquí se aplica lo que hemos visto de las distancias de visibilidad, ¿sí? En una intersección es importantísima la visibilidad. Si es muy complicada la cosa de la visibilidad, me toca solucionar con un semáforo. Para que por lo menos esté seguro de que, bueno, aquí se detuvo y cuando yo le dé paso es porque todos los demás están detenidos. Cruzando los dedos, que todo el mundo haya respetado el semáforo, bueno, entonces ahí puede pasar aunque no vea nada antes de salir de la esquina. Listo. Pero si estamos hablando de un pare o de un posible ceda del paso, sin duda que la distancia de visibilidad es súper importante. Y por supuesto que si ustedes recuerdan el concepto de la distancia de visibilidad de parada, pues ahí está prácticamente implícito. Él dice que si yo voy manejando y veo que se aproxima un vehículo por la que tiene prioridad, o sea, que tiene que frenar soy yo, pues la geometría de la intersección debería permitirme que yo tenga, desde cuando vi al otro vehículo hasta la intersección, por lo menos la distancia de visibilidad de parada, por lo menos. Esa es la idea. Ahora, sí, sería genial si pudieran hacerse todas en ángulo recto. Pero sabemos que no siempre va a ser así. Y también vemos que en muchas ocasiones pues no se nos cruzan dos, sino más de dos, y ahí ya por lo menos una no está en ángulo recto. Entonces ya eso nos hace pensar en que incluso el manual tiene unos ángulos mínimos. Se supone que no debería ser menor de 60 el ángulo entre dos vías, pero sabemos que no en todas las ciudades y lo vamos a poder cumplir. ¿De acuerdo? Pues acá estos criterios, como les digo, pues no es que yo los vaya a aplicar en una intersección a 90 grados en la esquina del barrio, que yo simplemente sé cuál es la principal y le pongo el pare a la otra. Ya. Incluso en las de la carrera segunda, la carrera cuarta, con calle 30, también son dos calzadas cada uno, o sea, dos calzadas cada una de dos carriles. Ya, entonces son dos y dos. Y además, en el mismo sentido, perdón, en un solo sentido. O sea, ahí no tengo ni siquiera complicación con eso. Yo sé que la cuarta va hacia el sur, ¿sí? Ambos carriles. Y que la 30 creo que va hacia el río, me parece. Eso que es así. Pero también son ambos carriles, entonces listo. O sea, yo sé que, si yo lo miro así, yo sé que el de la cuarta no puede girar a la izquierda y el de la 30 no puede girar a la derecha. Entonces ellos tienen, cada calzada tiene solo dos movimientos posibles. El de la cuarta gira a la derecha o pasa de largo. Y el de la 30 gira a la izquierda o pasa de largo. Ya,
Esa es toda mi complicación. Entonces tampoco es que yo me vaya a volver loco con esa intersección. Tiene un pare por el gran volumen que tiene. Perdón, tiene un semáforo por el gran volumen que tiene. Porque además por ahí pasa el transporte público de pasajeros. Pero no necesariamente tengo que hacer todo un prediseño de eso. Me interesa, por ejemplo, la buena visibilidad del semáforo, demarcar en la medida de lo posible la senda peatonal, la iluminación, y que ojalá esté despejado de ventas ambulantes y de carritos y cosas que estorben ahí. Y claro, en cada esquina me voy a encontrar muy seguramente con una rampa de acceso para sillas de ruedas, debería estar despejada también. Está bien, eso sí, pero no se requiere un gran diseño para eso. Lo que tengo que hacer es, de acuerdo con los volúmenes, determinar los tiempos de los semáforos. Y ya. Pero si ya estoy hablando de una cosa como la circunvalar con 44, ahí ya tenemos varios frentes que atender, ¿sí? Que incluso no llegan ni todos al mismo tiempo, ni todos con el mismo ángulo, sí, pero no llegan todos como al mismo punto, porque creo que la 44 llega con una calzada por un lado y está con dos calzadas por el otro. Entonces fíjense que ahí ya hay más cosas que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces ya no es tan sencillo. En el otro caso era simplemente determinar los tiempos de los semáforos según los volúmenes de tránsito, la hora pico, y ya, no era más. Pero esas son perpendiculares. Entonces, las perpendiculares no solo tienen menos áreas de conflicto, sino que los conflictos están mucho más fáciles de identificar, ¿sí? ¿Cómo se identifican los conflictos? Bueno, pues yo miro cada carril, o mejor dicho, yo estoy en tal carril, cuáles son mis movimientos posibles. Entonces yo puedo seguir de largo o girar a la derecha. Entonces, en cada uno de esos largo o derecha, donde yo me cruce con otro, ese es un punto de conflicto, ¿sí? Por eso en las perpendiculares están más fáciles de identificar. Ahora, lo de las superficies amplias no es fácil de evitar, pero se debe tener en cuenta. No solamente para evitar que el conductor, o incluso el peatón, aunque es más fácil que lo haga el conductor, haga movimientos erráticos, como que voy por acá y lo veo muy amplio, entonces medio me salgo del carril y termino metido en el carril de otra persona, sino también porque ustedes saben que hay construcciones a los lados de la carretera, calle, autopista, avenida, bueno, autopista no, avenida, y eso hay que tenerlo en cuenta para digamos, pensar en visibilidad, seguridad y además en presupuesto, porque si ustedes necesitan una gran superficie para construir y necesitan negociar con algún privado una parte de su terreno, eso va a costar mucho dinero. Entonces ahí, por ejemplo, no solamente ya vimos que es para evitar los movimientos erráticos, sino como parte del presupuesto también. Entonces, las alternativas, antes de poder uno elegirlas, deberían tener unas dimensiones bastante cercanas a la realidad. Entonces, primero, con el estudio de volumen de tránsito, se pueden estimar los volúmenes futuros. Hoy en día, eso se hace con programas de simulación. Antes también se hacía manualmente. Se tenía una tasa de crecimiento, se le aplicaba esa tasa de crecimiento a los volúmenes actuales, se sabía cuánto, más o menos a 25 años, cuántos vehículos iba a ver, si teníamos la misma tasa, etcétera, etcétera, y se trabajaba con eso. Hoy en día es lo mismo, pero no lo hace uno. O sea, hoy en día uno le mete la tasa de crecimiento al programa, el programa le dice, bueno, entonces va a haber tantos. ¿Eso es para qué?
¿Por qué dicen ahí estudio de demanda? O es que el estudio de demanda tiene que ver con cuántos vehículos se están utilizando hoy y cuántos vehículos van a utilizar mañana esa malla vial y específicamente esa intersección que estamos dimensionando. Se trabaja con los volúmenes máximos horarios, por lo que les decía hace un rato. De pronto, durante una buena parte del día, uno va a decir, semejante calle, para esta pequeña cantidad de vehículos, sí, pero en hora pico es diferente. Sí. Hay cosas que de pronto no se van a poder manejar como, no sé, un día estuvo cerrada tal intersección, entonces tuvieron que meterse todos por esto. Bueno, eso ya es diferente. Pero que en el día a día, en el uso normal, por lo menos, en las horas pico, la intersección siga fluyendo, ¿sí? Que no se me genere congestión y filas. Esa es la idea. Por eso sí se trabaja con los volúmenes máximos horarios, ¿de acuerdo? Entonces, también influye la categoría de la vía, eso no lo hemos visto, lo vamos a ver después. Vamos a ver las categorías. Hay unas clasificaciones según AASHTO y clasificaciones según INVIAS. Y coinciden en algunos conceptos, pero pues realmente uno acá, con que entienda la del INVIAS, ya con eso es suficiente para trabajar en el entorno nuestro por lo menos. Hay que tener en cuenta el espaciamiento entre las intersecciones también, ¿sí? Por supuesto los volúmenes de tránsito, la topografía. Y si yo puedo plantear 2 o 3 alternativas que me manejen bien esos factores, pues entonces después elijo entre esas 2 o 3 alternativas, ¿sí? Yo debo considerar la capacidad por carril para dimensionar la intersección o la alternativa que voy a... Bueno, las alternativas. Yo no puedo inventar mucho en cuanto a eso. Es decir, si toda la ciudad tiene carriles de 3,50, pues yo no puedo inventarme un carril ni de 2 ni de 4,20. ¿Sí? Yo debo estar alrededor de esos 3,50. Ahora que tenga 3 carriles, 2 carriles, es diferente. Pero el ancho del carril sí debe ser muy estándar con lo que se maneja en el resto de la ciudad. Porque si no, yo puedo generar efectos como cuello de botella. Si yo, por ejemplo, hago una vía súper amplia, entonces es fácil entrar a ella, pero va a ser difícil de salir cuando se conecte con la malla existente. Y por el contrario, si la hago más angosta, quizás más, entonces el cuello de botella va a estar a la entrada. O sea, ¿la idea cuál es? La idea es que el usuario no note de manera incómoda que está entrando a algo nuevo, ¿sí? Sino que el fluido del tránsito sea continuo. De forma que sí se dé cuenta de que hay una buena solución ahí, pero no que se dé cuenta porque o se demora en entrar o se demora en salir, porque entonces eso no está solucionando nada, está trasladando el problema o para antes o para después. Por supuesto, no se debe pensar solamente en cuánto vale al momento de elegir la mejor, sino cuál de las 3 es la que, por ejemplo, va a ser más durable en el tiempo. Cuál de las 3 va a presentar un mejor manejo en los, por ejemplo, 20 años de proyección de esa solución. ¿Cuál de las 3 me genera menor congestión? O mejor dicho, hay un aspecto que es muy importante que se utiliza en tránsito, que es teoría de colas. En realidad,
se utiliza bastante en ingeniería, por ejemplo, en producción y eso, pero a nosotros nos interesa en tránsito. Y ahí, en esa teoría de colas, uno habla de colas infinitas. Obviamente no existen infinitos vehículos, pero habla de colas infinitas en el sentido de que no tengo como una restricción de su longitud, pero pueden estar saturadas y ahí el movimiento sería muy lento y estaríamos a nada de tener problemas, o estar por debajo de la saturación, que simplemente pues en hora pico se me forma una buena cola pero se va moviendo, o sobresaturadas. Ya en ese momento colapsó el sistema, entonces ya simplemente la solución que yo planteé no sirve. Ahora, eso puede pasar algunas veces en el año, por algún imprevisto. Colapsó la intersección de la carrera tal con la calle tal. Pero si eso pasa todos los días es porque, o digamos, alguien trasladó un problema para allá, o simplemente hubo un crecimiento que no estaba proyectado, o esa solución se planteó mal. Entonces, por eso es que la solución que se elija no es que la que menos cueste o la que más cueste, sino la que mejor se comporte en el tiempo con mis volúmenes de tránsito. Porque yo estoy hablando de que se diseña para 10 o 20 años, preferiblemente como para 20 años o más. ¿Sí? De hecho, si ustedes se fijan en la mayoría de nuestras ciudades, pues una gran parte de las intersecciones llevan mucho más de ese tiempo funcionando. Y de pronto lo que se hace es algún retoque, por ejemplo, separar algún flujo, como habíamos visto hace un rato, sacar un flujo de tránsito desde antes para que se vaya por otro lado y no llegue a la intersección y la congestione, o cambiar los tiempos de los semáforos, o pasarla de pares a semáforo, cosas así. Pero algunas se mantienen intactas durante mucho más de 20 años. Entonces, yo voy a diseñar con volúmenes de hora pico, porque necesito saber cómo se comporta cuando tenga la máxima demanda. Así que lo que yo voy a proyectar es mi hora pico hoy, cómo será dentro de 20 años. Porque ya desde el punto, ya desde cero, si yo diseño con una hora valle, con el volumen del domingo, por ejemplo, ya de hecho, si la construyo ahora, ya el primer lunes normal colapsa. Entonces, por eso se usa el volumen de la hora pico. ¿De dónde sale esto? Bueno, del HCM, que sería Manual de Capacidad de Carreteras, como autopistas, porque highway sería autopista. Eso sale de ahí. Pero el manual del INVIAS, por supuesto que viene acorde con eso. Entonces, por eso uno puede trabajar tranquilamente con el manual del INVIAS, porque de hecho es el que está aprobado por ley acá en Colombia. Es importante, bueno, ver qué tenemos. ¿Sí? Porque si ustedes están diseñando o haciendo un diseño geométrico de una malla nueva y tienen solucionado lo de los predios, o sea, de quién es cada predio y qué van a utilizar de cada predio, sobre todo en las intersecciones, que es donde más posibilidades de tocar propiedad privada tenemos, bueno, tienen, digamos que más libertad porque ustedes están sobre el papel y lo que ustedes deciden es lo que se va a construir. Pero sí, lo que pasa es que en la ciudad, la intersección de la carrera tal con la calle tal, viene ya con varios años de problemas de, llámese, congestión, accidentalidad, ruido también, porque bueno, una cosa lleva a la otra, ruido, contaminaciones. Entonces, y están buscando una solución a eso, bueno, ahí tienen que entrar a ver
qué es lo que hay. Y no solo qué es lo que hay a nivel de calle y pavimento, sino alrededor. ¿Qué se puede tocar de lo que hay alrededor? Y también incluso, bueno, antes de esa intersección, antes de llegar acá, ¿cuáles otras intersecciones tengo en las que yo pueda, por ejemplo, desviar los buses, desviar los camiones? Bueno, desviar los buses obviamente sería una movida más grande por el cambio en las rutas, pero hacerle un pequeño cambio o sacar de acá los camiones o incluso modificar horarios. En algunas ciudades se modificaron los horarios de carga y descarga de mercancía en la zona centro, por ejemplo. Entonces se permite, supongamos, como desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana. Claro, eso le modifica el horario a los trabajadores, pero entonces eso significa que de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde no debería haber ningún camión cargando o descargando nada. Entonces los estoy sacando del flujo durante de 8 a 6, durante el día hábil, el día laboral. Muchas veces esas también son soluciones, no necesariamente romper y construir, sino, bueno, lo que pasa es que a tal hora están todos los camiones surtiendo los almacenes de tal zona. Bueno, listo, entonces cambiemos de horario, ¿sí? Mejorar la señalización, la iluminación, esas también son soluciones que pueden ayudarme a mí con casos puntuales de alguna congestión que sea muy molesta. Si yo veo que con eso no, o sea, si yo proyecto eso y veo que no va a funcionar tampoco, pues entonces ahí sí pienso, bueno, no sé, cambiemos esta por un pare, aquí había un pare, aquí digamos teníamos la principal era esta, ahora vamos a cambiar a que la principal sea la otra, yo también puedo hacer dos cambios, puedo cambiar el sentido de una de las dos y dejarla en un solo sentido, ya no sea doble vía, puedo poner un semáforo, o puedo directamente, bueno, vamos a cambiar esto y vamos a construir una rotonda o vamos a construir una intersección de verdad donde quepan los camiones y ahí sí ya empezamos a tocar los predios alrededor. Pero eso hay que tenerlo bien presente cuando se hable del presupuesto también, porque ahí ustedes saben que hay problemas legales y todo el cuento. Cuando ya se mete con la propiedad privada. Entonces, iniciando, hay que saber en qué estamos. Si vamos a diseñar una intersección nuevecita o si vamos a mejorar una intersección existente. En cuanto a los tipos básicos de intersección, bueno, este sería el más sencillo. Sin canalizar, tipo T o Y. Eso que sea T o Y depende del ángulo. ¿Sí? Hay un ángulo que se llama el ángulo de entrada, que es el ángulo alfa que vemos ahí. Y ese ángulo es el que yo les decía hace un rato que se espera que no sea menor de 60 grados. Pero como les dije, no necesariamente vamos a poder cumplir eso. Entonces, en este caso, la más sencilla, si ustedes se fijan, una intersección de esquina de barrio sería no una Y, sino una T. Y además vendría de esta forma, vendría continuo acá. Sí, no tendría esta curvita en la esquina. Esa curvita es para el vehículo de diseño. Lo que pasa es que se espera que en la intersección común de barrio el vehículo sea, por mucho, un camión mediano. Un camión mediano o un bus pequeño no tiene mucho problema en doblar una esquina de esas. Mientras que el camión ya más grande sí empieza a complicarse. Entonces, por eso es que ahí no se le hace el cordón de esta forma, no se hace el terminado acá, así. Esa terminación así en curva coincide
con el radio del vehículo de diseño. ¿Y cuál es el vehículo de diseño? Bueno, ustedes hacen un conteo de tránsito, los volúmenes, y deben saber la distribución de los volúmenes. Es decir, tanto por ciento camiones de 3 ejes, tanto por ciento camiones con remolque, tanto por ciento vehículos particulares. Y el vehículo más incómodo de esos es el que yo voy a utilizar como vehículo de diseño. Ahora, si yo veo que dentro de mis conteos pasan 2 semirremolques al día, pues probablemente podría evitar que pasen por ahí, ya que cuando yo quiera garantizar ¿cómo se llama? El radio de giro para un semirremolque, pues la voy a tener más compleja que para un bus común y corriente, mucho más compleja que para un carro particular. Entonces, por eso era que al comienzo veíamos que uno podía de pronto eliminar algunos movimientos. No estoy diciendo elimínenlos, no estoy diciendo miren si se pueden eliminar. Si yo, por ejemplo, puedo hacer que esos 2 camiones varias cuadras antes se metan por otro lado y vayan derechito a su destino, mejor. ¿Sí? Pero si hacer eso me cuesta más que hacer la intersección, pues que se metan por la intersección. Ese radio de giro va a estar dado por el vehículo de diseño. Por supuesto que se va a hacer el más incómodo. Yo no puedo decir, bueno, tengo un buen número de vehículos de camiones de 3 ejes, pero los que más tengo son vehículos particulares, entonces hagámoslo para vehículos particulares. No, porque tengo un buen número de camiones de 3 ejes. Entonces, cuando lleguen a la intersección, se van a quedar ya estancados. Fíjense que aquí estamos hablando de que se maneja con un pare, este tipo de intersección. ¿Sí? Vean que de acuerdo con estos dibujos de acá, esto me estaría diciendo que este señor viene por acá y si va a girar a la derecha no hace el pare, sino que se mete de una vez acá. ¿Sí? Entonces ahí hay un punto en conflicto, ¿sí? Que es importante tener en cuenta. Ese es el más básico de todos. Pero viene la misma, pero ya cruz o X, la otra era una T o Y. Igual, solo pues que acá hay 2 pares, porque la calzada continúa, sí, un par acá, un par acá. La misma historia, estamos hablando de los radios de giro, o de radios de curva, mejor dicho, que dependen del radio de giro de diseño, ¿sí? Tengo una, aquí por convención, la que está horizontal es la calzada principal, la calzada secundaria. No hay más señalización ahí que un par de señales de pare, no es más. No necesariamente, bueno, de hecho, cuando no las tengo canalizadas, es por 2 razones básicamente. O porque los volúmenes de tránsito se parecen, o porque las velocidades se parecen. Y las velocidades no deberían ser muy altas tampoco. O sea, yo no debería tener un pare en una velocidad, en una ruta en la que yo les permita llegar ahí a 80. ¿Sí? Si eso es así, entonces desde atrás les voy poniendo reductores. O en algunos casos le dicen bandas sonoras. Aunque la banda sonora pues es un reductor pero de una forma diferente. Banda sonora es cuando ustedes van por carretera y se encuentran líneas blancas transversales a su movimiento, que son distanciadas así como que va disminuyendo la distancia, entonces ustedes van sintiendo un golpe, luego un golpe más cerca, o sea, algo así como tac, 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 de forma que como que les advierte que ya están cerca de una zona de conflicto. Entonces ahí sí, bueno, de pronto pondría un par. Por eso es que la intersección no solamente es
es el lugar de ahí. No es que esta es mi intersección. Sí, claro, pero para atrás, para atrás, para atrás y para atrás. Implica también unas obras, sobre todo relacionadas con señalización, principalmente. Si hay que disminuir la velocidad, hay que avisar eso. No esperar que la persona simplemente porque hay un cruce la disminuya. Es importante avisarlo. Entonces, fíjense, ahí por ejemplo, sin canalizar, 2 calzadas de 2 carriles, muy probablemente de características similares. Por eso no está canalizada. Entonces aquí es donde vienen los parámetros que yo debería tener en cuenta, o que yo voy a tener en cuenta, pero acuérdense que no siempre los van a poder cumplir todos. Ángulo de entrada entre 60 y 90. Bien. Bien, pero a veces me va a tocar juntar 3 calles en una intersección y pues una de las 3 puede que no esté a 60, sino a un ángulo inferior. Va a tener que manejar eso, ¿sí? Radio mínimo, sí, eso sí obligatoriamente debe corresponder con el radio mínimo de giro del vehículo de diseño, porque si no, no cabe. Entonces, si yo no tengo forma y ya me dijeron, no, es que no se puede de ninguna manera darle paso al camión con remolque, pues me toca sacarlo de ahí antes por otro lado, ¿sí? Pendientes, fíjense que las pendientes de las que me están hablando acá son longitudinales. O sea, yo me voy acercando a la intersección y voy subiendo o bajando. Y se espera que sean menores del 4%. Obviamente para facilitar el arranque de los vehículos, si tuvo alguno que detenerse en el pare, entonces si está en bajada, no importa, pero si está en subida, sí importa. Pero fíjense que eso no siempre se va a poder. En nuestras ciudades montañosas va a ser bastante complicado. En algunos barrios que podamos manejar una pendiente menor al 4%, ¿sí? Y en esas calles también hay intersecciones. Entonces muchas veces vamos a encontrar intersecciones con a las que llega una pendiente altísima y tienen que manejarse así. Va a ser muy común. Si ustedes hagan un recorrido por las ciudades que yo les digo, por las montañosas de acá de Colombia, van a encontrar bastantes casos como ese. En cuanto a la curva vertical, bueno, básicamente lo que dice ahí, yo se lo resumo fácilmente. Ojalá que la curva vertical esté en la intersección. No antes ni después. Ya sea que sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Pero bueno, peor todavía si yo estoy subiendo, ¿sí? Supongan que yo subo en la curva vertical y cuando salgo de la curva, empiezo a bajar, ¡pum!, encuentro intersección. No, la idea sería entonces que coincidan curva con intersección, para que todos tengan la posibilidad de verse unos a otros. Cuando lleguen ahí, bueno, listo, se vieron, entonces pueden manejar el pare, el paso, lo que sea que les corresponda, ¿sí? Por supuesto, satisfacer distancia de visibilidad de cruce. Acuérdense que la distancia de visibilidad de cruce tenía que ver con la longitud del vehículo que está cruzando y con la aceleración del vehículo que está cruzando. En este caso, sería el vehículo que la tenga más difícil en esa situación. O sea, de nuestros vehículos que vamos a dejar cruzar por ahí, escogemos el que tenga la menor aceleración, por ejemplo, el que más se demore. Y que esa combinación de la aceleración con la longitud le complique en el paso. Entonces, de acuerdo con eso, yo puedo empezar a manejar la intersección. Sería como hacerlo al revés de cuando vimos intersecciones controladas por un par. Porque estaríamos diciendo, por ejemplo, bueno, entonces en lugar de
determinar el tiempo en el que puede cruzar según la velocidad de la principal, no, más bien modifico la velocidad de la principal, de acuerdo con el vehículo que más se demore en cruzarla. Y ya desde antes, entonces le voy advirtiendo al de la principal que tiene que ir disminuyendo la velocidad. Ya cuando empezamos a canalizarlas, es porque tenemos una de dos, o las dos causas. O una buena diferencia en volúmenes, o una buena diferencia en velocidades. Por ejemplo, en este caso, si la velocidad de la principal es 60, supongamos, y la de la secundaria es 30, pues no sería recomendable que el de la secundaria venga a 30 y tenga que incorporarse sin aviso, sin transición, a un tránsito de 60. Por eso es que por acá está este carril de aceleración. ¿Sí? Fíjense que entonces, supongan que el de la secundaria viene a 30. Entra ahí. Esto sería la curvita. A ver. No, el mismo verde. La curvita esta. Este que está acá. Sería el ramal de enlace. ¿Sí? Y de acá hasta acá sería el carril de aceleración. Fíjense que lo que se espera es que el usuario llegue acá con la velocidad de la principal y se incorpore de una vez. Pero, ¿qué pasa si no puede? ¿Por qué no va a poder? Bueno, porque el tránsito de la principal no se lo permite. Entonces, aquí yo debo poner una señal por acá. Un ceda el paso. ¿Sí? Como cuando ustedes salen de un retorno, bueno, no es lo mismo, pero se parece. Fíjense que cuando ustedes van por una doble calzada y tienen su retorno, pues van a encontrar el retorno a su izquierda. ¿Sí? Pues bueno, porque aquí se maneja por la derecha, entonces van a encontrar su retorno a la izquierda. Entonces, antes de entrar al retorno, o mejor dicho, como parte del retorno, hay un carril al que ustedes entran para meterse al retorno. O sea, ustedes se salen de la calzada, se meten en ese carril, entran al retorno, y cuando van a salir del retorno se encuentran con un ceda del paso. El carril de salida tiene la longitud suficiente para que ustedes aceleren y recuperen la velocidad. Pero tiene un ceda del paso por si no pueden salir de una porque vienen más vehículos. Entonces, se parece el caso, no es lo mismo, pero se parece. Esto sería un carril de aceleración. Y por acá tendríamos un carril de desaceleración. Lo mismo, la curvita de esta sería el ramal de enlace. Entonces, del carril de desaceleración se pasa al ramal de enlace y de ahí a la secundaria. Y de la secundaria se pasa al ramal de enlace y de ahí al carril de aceleración. Y de ahí la principal. O sea, vamos de nuevo. De la secundaria paso al carril de desaceleración. Al ramal de enlace, perdón, de la primaria, de la principal. Paso al carril de desaceleración. Al ramal de enlace y a la secundaria. De la secundaria paso al ramal de enlace, al carril de aceleración y a la principal. Ramal de enlace, que en el caso de acá se llamaría de salida. Ramal de enlace, que en el caso de acá se llamaría de entrada. Es simple nomenclatura. Y de hecho también se utiliza una nomenclatura, un nombre muy parecido. También ramal de enlace, de hecho, cuando estamos hablando de las autopistas. O sea, de intersecciones a desnivel.
esta otra canalizada con un separador, y acá me aparece un carril de giro a la izquierda. Entonces fíjense que ahí ya tengo un pare en la calzada principal. Ahí tengo un pare en la calzada principal. Hay que tener en cuenta eso. No solamente tiene que haber pare en la calzada secundaria, sino que en este caso, al tener yo un carril de giro a la izquierda, tengo uno en la calzada principal. ¿Y por qué tengo un carril de giro a la izquierda? Porque el volumen lo amerita. Si ustedes ven que hay una buena cantidad de vehículos que van a hacer el giro a la izquierda, entonces carril de giro a la izquierda. La misma, sin separador central. Y ya una completa con todo. Bien. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos el pare, o mejor dicho, los dos pares sobre la calzada secundaria. Y tenemos dos pares para los carriles de giro a la izquierda sobre la calzada principal. Y tenemos isletas. Estas son las isletas. Aquí tenemos una, bueno, tenemos tres realmente. Aquí tenemos otras tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Tenemos triangulares y tipo lágrima o larga, ¿sí? Estas dimensiones están todas estipuladas por el código, por el INVIAS, o sea, las áreas de las isletas, por ejemplo, las longitudes de los carriles de aceleración o de desaceleración. De hecho, vamos a mirar acá. ¿Qué dice esto? Bueno, realmente los mismos criterios de las no canalizadas en la primera parte. Pendiente máxima de 4, ángulo entre 60 y 90, curva vertical que coincida con la intersección, distancia de visibilidad de cruce. Ya por ese lado no hay ningún cambio. Ya viene el cambio cuando hablamos de los carriles de cambio de velocidad. Pero entonces, más bien, tenemos el dibujo de cómo es cada carril. Ese es un carril de aceleración. ¿Ven? Esta parte de acá es el ramal de entrada y este es el carril. Todo, incluyendo esa longitud de transición. Criterios. Bueno, el ancho debe ser igual al que le queda anexo, o sea, igual a este. Pero no menor de 3 metros con 30. ¿Sí? Existen tablas que me van a decir a mí cuánto debe medir ese carril. Ahorita vamos a ver la tabla. Eso es un carril de aceleración. ¿Sí? Ramal de entrada, o mejor dicho, ramal de entrada, carril de aceleración. Y de desaceleración yo tengo de dos tipos, directo y paralelo. Acá está. Directo y paralelo. Directo. ¿Cuándo usarlo? Bueno, yo voy a salir directamente a una calzada de menor velocidad. Pero fíjense que es como que arranca acá de una vez. O sea, no hace una transición, sino que de una vez sale. Entonces, muy probablemente son velocidades parecidas. El paralelo. Bueno, en el paralelo sí, primero me salgo acá, recorro y voy disminuyendo y me salgo de la principal. ¿Cuándo se da el paralelo? Puede ser, por ejemplo, cuando hay una diferencia de volúmenes importante. O sea, el volumen de la secundaria es mucho más bajo que el de la principal, entonces yo me separo de ese volumen grande y me voy tranquilo por mi carril. O también una diferencia importante de velocidades. Miren bien que la longitud de los carriles, por acá,
tanto acá. Acá, miren, longitud total. La longitud total incluye la transición. Tanto ahí como acá. ¿Ven? Ahora, bueno, acá no hay transición. ¿Ven? Entonces ustedes ya van a ver, si se encuentran en la tabla que no hay transición, entonces lo hacen directo. Ahora, ¿cuál tabla? Ya les voy a mostrar la tabla. Yo ahí tengo dos tablas. Una para carriles de aceleración. Otra para carriles de desaceleración. ¿Cómo se usa? Bueno, fíjense que aquí me están diciendo, hay tres elementos. Bueno, dos realmente, pero conectados hay tres. La calzada, la vía por la que yo voy, el ramal de entrada y la vía a la que voy a llegar, y el carril de aceleración. Entonces, por ejemplo, si yo en el ramal de entrada me tuve que detener, ¿sí? Y voy para una vía de 50 kilómetros por hora, mi longitud total del carril es de 90 metros. Y de esos 90, 45 son transición. ¿Ven? Ahora, si yo, por ejemplo, vengo a 50, ¿sí? Y voy por una vía de 100. Necesito 255, de los cuales 75 son de transición. ¿Ven? Pero fíjense que está especificado, esta es para vías primarias. Si voy para una vía secundaria, y vengo de 50 y voy a entrar una de 100, por acá. ¿Ven? Ahora son 170 metros de carril de aceleración, no 255. ¿Bien? Entonces uno tiene que saber si se va a conectar con una principal o con una secundaria. Ahora, no, que yo no vengo a 60. Sino que vengo a 70 por acá. Bueno, entonces, lo que hago es calcular que esto se corrió. En la... No, se ve raro. Déjenme un segundo a ver si la puedo... Si está corrida. Ok. Ya se las presento. Ok, ahora sí. Entonces, supongan ustedes que yo vengo de una vía por acá a 70, entonces voy a caer a una de 100, entonces tengo 210 por un lado y 105 por otro. Interpolo acá, ¿sí? Para esta y para esta. Yo sé que para 60 son 210, para 80 son 105, entonces interpolo para 70. Y le dejaría la misma longitud de transición porque bien si la longitud de transición es igual para toda esta fila de acá. ¿Ven? Y cuando hablo de desaceleración, bueno, lo mismo, yo vengo de un ramal de salida. Tiene diferentes velocidades posibles. Vengo a 30. Y voy para una de 80. Ya, 105. Y me voy a donde está el dibujo, o sea,
el dibujo del ramal, del carril de desaceleración. Entonces yo sé que si estos son, no sé cuánto era, a ver, 105 y los otros son 65, entonces ya sé que por acá son 105 totales y estos son 65. ¿Ven? De esa forma se calculan con esas tablas las longitudes de los carriles de aceleración y de desaceleración. Ok, entonces con eso tendríamos ya por hoy. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda al respecto. Ustedes me dirán. No, profe, por mi parte no. Ok, entonces, bueno, en principio, esta semana sí tengo bastantes cosas pendientes, pero bueno, les voy a tratar de enviar esas diapositivas ahí a Teams. Y ya nos vemos el próximo lunes entonces, que no creo que sea festivo, no sé. Cualquier cosa me escriben a WhatsApp, me preguntan.